Bien, estamos de vuelta a nuestro numeral a esta hora, hashtag hoy G7, porque hablamos al principio de este programa del inicio de la cumbre del G7 que tiene como escenario Italia, la primera para cuatro grandes líderes del mundo. Debutan, entre ellos este señor, Donald Trump. Vamos a darle de una vez desarrollo a la noticia. Para eso voy a saludar, ya lo ven ustedes, a Gabriel Puricelli, que nos acompaña esta noche, analista internacional con amplio conocimiento en temas como este justamente, de política internacional. Señor Puricelli, un gusto una vez más, gracias por su tiempo. Buenas noches. Señor Puricelli, sabe, aunque por supuesto quiero tocar temas puntuales, pero recogiendo información para esta charla justamente, encontré un dato que en lo mínimo es curioso y se lo compartí ahorita a los televidentes antes de entrar en contacto con usted, y es que 4 de estos 7 líderes que se han reunido en Italia pues están debutando justamente en esa cumbre del G7. Donald Trump, Theresa May, Gentiloni, el italiano, y Emmanuel Macron, que acaba de posesionarse en Francia. Ese hecho de que 4 de los 7 presidentes o jefes de gobierno más poderosos del mundo hasta ahora se estén estrenando en su gobierno, ¿es un dato apenas anecdótico o se debe tener en cuenta para el resultado de una cumbre como esta? Creo que es interesante, pero lo central más bien es la falta de experiencia gubernamental absoluta de solo uno de ellos, porque de estos 4 que usted acaba de mencionar, tanto Emmanuel Macron como Paolo Gentiloni como Theresa May ya eran ministros de sus gobiernos antes de llegar como jefes de gobierno a esta cumbre, mientras que Donald Trump no tiene absolutamente ninguna experiencia previa en el gobierno y por supuesto era un político que se encontraba en la oposición cuando se realizó la última cumbre del grupo, mientras que por el contrario los otros 3 que mencionamos son nuevos en sus cargos actuales, pero no solo eran ministros, sino que formaban parte de gobiernos de los mismos partidos que están hoy en el gobierno, en el caso de la conservadora Theresa May y del socialista Paolo Gentiloni, o que aún no siendo miembro del Partido Socialista del expresidente François Hollande, Emmanuel Macron fue ministro de Economía del gobierno que lo precedió inmediatamente en la presidencia. En ese sentido, algo que usted tiene absolutamente toda la razón, incluso la conclusión es mucho más amplia. Podría uno decimos en Colombia, que se paga la novatada. Podríamos decir que Donald Trump, entre este G7, y si quiere le agregamos, acercamos un poquito lo que pasó también en el encuentro de la OTAN en Bruselas, ¿ha pagado la novatada Donald Trump o cómo lo ha visto usted en su comportamiento desde lo diplomático, desde lo político? Bueno, un altísimo representante del gobierno de los Estados Unidos, el representante de los Estados Unidos para los temas comerciales, Gary Cohn, prácticamente lo dijo con las mismas palabras que usted ha usado. Dijo: el presidente Donald Trump viene aquí a Taormina, donde se está llevando a cabo la cumbre del G7, a aprender. Y tanto la cumbre de la OTAN como la cumbre del G7 han estado pendientes de las opiniones del presidente de los Estados Unidos. Han sido, en el caso del G7 está haciendo, porque se desarrolla mientras hablamos, 2 encuentros que, a diferencia de lo habitual, de estas coreografías tan previamente pactadas con prolijidad y al detalle que suelen ser estos encuentros en la cumbre, han sido encuentros donde los puntos de vista de los gobiernos no estaban todavía acordados mientras se llevaba adelante la reunión. Y básicamente el punto de vista que no estaba terminado de acordar era el punto de vista de los Estados Unidos con el resto de los socios militares en el caso de la OTAN y con las otras 6 principales economías del mundo en el caso del G7. Mire que dentro de las conclusiones, señor Puricelli, que se han entregado hoy, ha dicho en una conferencia de prensa
el señor Donald Tusk, que es Donald Tusk es el presidente del Consejo Europeo, que esta sin duda es una cumbre muy difícil, dice él, es una cumbre muy difícil, hay mucha expectativa por conocer la postura de la nueva administración de Estados Unidos. Es decir, pareciera, y también escuchaba ayer a Theresa May, pareciera que hay cierta tensión, si el término es el indicado, hay cierta tensión sobre saber qué viene de ahora en adelante con administraciones como la de Estados Unidos, que apenas comienza, el resto de integrantes, de miembros, tienen cierta tensión o incluso cierta reserva, ¿no? Así es, así es. La verdad es que en la memoria reciente no ha habido dos cumbres de la OTAN y del G7 donde los desacuerdos previos sean tan marcados. La reunión de la OTAN sirvió para acercar posiciones, pero hay que recordar que el presidente de Estados Unidos llegaba a esta reunión después de haber hecho campaña en Estados Unidos diciendo que los aliados de Estados Unidos en la OTAN tenían que pagarse su propia defensa. Definición bastante contradictoria con lo que hizo él apenas llegó al gobierno, que es incrementar en un 20% el presupuesto de defensa de los Estados Unidos. Pero lo cierto es que había gran ansiedad entre los socios militares de los Estados Unidos por estas definiciones tan radicales y tan fuertes que había tenido Donald Trump durante la campaña. De alguna manera en la cumbre de la OTAN moderó esas posturas, no volvió a tener salidas tan radicales, pero la cumbre del G7 ya arrancó más tensa. Todavía si cabe, porque horas antes nada más de llegar a Sicilia para la reunión, el presidente Trump se reunió con el presidente de la Comisión Europea, con el ex primer ministro luxemburgués Jean-Claude Juncker, y tuvo declaraciones ahí muy fuertes contra Alemania, planteando que el superávit comercial del que goza en este momento Alemania con los Estados Unidos era malo, malo, malo. Esos fueron los términos textuales que él utilizó, y por supuesto eso predispuso de manera muy defensiva a la canciller alemana Angela Merkel, que tuvo que hacer declaraciones aclaratorias horas antes de empezar la reunión. Y el otro tema es el que ha hecho público el anfitrión de la reunión, Paolo Gentiloni, primer ministro italiano, al decir que los otros 6 socios de Estados Unidos se están yendo de esta cumbre sin saber si Estados Unidos se va a retirar del Acuerdo de Cambio Climático de París, lo cual fue también una promesa de campaña de los Estados Unidos. Mencionábamos antes al representante especial para temas de comercio de Estados Unidos, Gary Cohn, que moderó un poco esa perspectiva, planteando justamente lo que decíamos antes, que el presidente Trump estaba aprendiendo, esos fueron los términos que él usó, como modo de plantear que la posición del gobierno de los Estados Unidos está en evolución en este momento, que está en proceso de redefinición, y dejando abierta una mínima esperanza de que no opte Estados Unidos en definitiva por una postura tan radical como la de retirarse simplemente del acuerdo contra el cambio climático. Déjeme, señor Puricelli, detenerme un poco en ese tema del cambio climático, porque bueno, ya aunque usted ha hecho una muy precisa, un preciso resumen de la postura de Estados Unidos, ya tal vez desde el análisis propio suyo, le pregunto, ¿a qué juega o a qué le apunta este gobierno, esta administración de Donald Trump, fijando posiciones tan esquivas sobre ese acuerdo de París del 2015? ¿Por qué no comprometerse de una vez con un tema que requiere de tanta conciencia de los líderes del mundo? Porque si no, ¿quiénes? ¿Y por qué Estados Unidos y por qué particularmente Donald Trump, incluso desde campaña, ha sido tan esquivo y tan reacio con el tema? Bueno, forma parte del mismo discurso hipernacionalista que planteó respecto de las reformas económicas y respecto de las propias regulaciones ambientales y las propias salvaguardias al medio ambiente que existían dentro de Estados Unidos. Es decir, Donald Trump plantea una utopía industrialista
donde Estados Unidos puede volver a contaminar libremente, como lo hizo en los años 50 y 60, cuando realmente despegó este fenómeno extraordinario de la industrialización de su país, planteando en primer lugar que dentro de los Estados Unidos tiene que haber menos límites a cuánto pueden contaminar las industrias, de modo tal que las industrias puedan producir más y crear más empleo, y lo mismo prácticamente como una extensión de este planteo hipernacionalista, vale para el acuerdo contra el cambio climático que el presidente Donald Trump y algunos de sus seguidores y algunos de sus asesores más importantes ha planteado que le pone límites al desarrollo de la industria en los Estados Unidos, cosa que por otra parte es cierta, pero las potencias industriales justamente se comprometieron hace ya muchos años a tomar medidas para que la industrialización en el futuro fuera menos contradictoria con el cuidado del medio ambiente de lo que había sido, sobre todo entre los años 50 y hasta los años 70. El presidente Donald Trump cree que es posible volver el reloj de la historia, volver a esta forma de hipernacionalismo industrialista, y con esto dejar de lado las salvaguardias ambientales dentro de los Estados Unidos y las salvaguardias ambientales en todo el mundo. Señor Puricelli, vamos a ver si nos da para una última pregunta el sonido, porque está allí un poco deficiente, pero vamos a hacer lo siguiente, se lo quiero plantear, hacemos una pausa para comerciales, por supuesto contando con su deferencia, si al regreso lo planteamos, si es el otro tema, terrorismo. Porque a diferencia de lo que pasa con cambio climático, parece que en el tema de terrorismo pues sí hay un consenso mucho más generalizado. Incluso hoy se ha emitido un concepto al respecto, y quisiera que al respecto habláramos al regreso, señor Puricelli, con quien hablamos, Gabriel Puricelli, analizamos a esta hora lo que está dejando esta cumbre del G7, donde entre todos los debutantes el mayor debutante es Donald Trump, que hasta ahora está acercándose a esto de la política, a esto de la diplomacia internacional. Seguimos. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Siente la música y el sabor del entretenimiento. Hablemos de cine. El color, la textura y el glamour y las últimas tendencias de la moda. Conócelas en Entretenimiento Cable Noticias. Somos 100% noticias. Ha sido súper duro estos 10 años de
de recomenzar de nuestras vidas. A pesar de que han pasado 10 años, seguimos siendo una familia. Seguimos estando en el corazón de la gente. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Bien, estamos de vuelta y analizamos a esta hora lo que deja de momento esta cumbre del G7 en Italia, donde los 7 países más poderosos del mundo pues tratan y debaten sobre los temas que preocupan al mundo. Y había dejado una pregunta planteada para Gabriel Puricelli, el analista internacional que esta noche nos acompaña, y es sobre esta declaración que fue adoptada hoy por los países sobre terrorismo, impulsada, motivada por el hecho reciente en Manchester que afectó directamente a uno de estos 7. Señor Puricelli, en temas de terrorismo, le decía, parece que hay mucha mayor consonancia, mayor acuerdo, por fortuna, digo yo. ¿Esa percepción es correcta? Sí, efectivamente es el tema tal vez menos conflictivo de lo que estuvo sobre la mesa en la reunión del G7 y también el hecho de que la cumbre ocurra apenas termina la gira por el Medio Oriente que Donald Trump comenzó en Riad, en Arabia Saudita, hace algunos días, hizo que también fuera más fácil encontrar una retórica común, sobre todo porque en esta cumbre árabe islámica estadounidense que se hizo en Arabia Saudita, el presidente Trump abandonó esta fórmula que había usado insistentemente durante la campaña de denominar al terrorismo como terrorismo islámico radical, que era lo que lo enfrentaba con algunos países obviamente del Medio Oriente, pero que también era una formulación que no le resultaba cómoda al resto de los socios del G7. Al haber abandonado esta formulación, resultó mucho más fácil encontrar una fórmula retórica en la que los 7 países más industrializados del mundo estuvieran de acuerdo, y naturalmente que esta fue una cuestión sobre la que existió un acuerdo tan sonoro como sonoro fueron los desacuerdos que hubo en otros temas. Ahora, hay un tema que siempre que hay cumbres del G7 se trata, señor Puricelli, y es las sanciones a Rusia, ¿no? Después de que decidieron, por una decisión unánime, hacer a un lado a Rusia con este G8 en su momento. Y por supuesto, ese es otro tema donde siempre se le va a preguntar con suspicacia a Estados Unidos particularmente qué piensa sobre las sanciones a Rusia o si el día de mañana debería volver. ¿Usted ve a futuro, sobre todo con esta reorganización que está teniendo el G7, con la llegada de nuevos líderes mundiales, entre ellos el señor Trump, a Rusia integrando ya no un G7 sino un G8? Esta es otra de las cuestiones que es poco probable que tengan cambios en el corto plazo debido a la situación doméstica de los Estados Unidos y del presidente Trump. No podemos olvidar que el presidente Trump hoy está siendo amenazado, incluso con la posibilidad de un juicio político debido a la investigación que está en curso por la posible injerencia de Rusia en la campaña electoral de los Estados Unidos, favoreciendo la candidatura de Donald Trump. Ello hace que Estados Unidos esté en una muy mala posición para flexibilizar su oposición a que se reinicie el proceso del G8 y por lo tanto no creo que tengamos que esperar novedades positivas en ese frente, por lo menos por el próximo año. Seguro, pues señor Puricelli, muchas gracias por acompañarnos y hacer este interesante y detallado análisis de lo que deja la cumbre del G7 este año en Sicilia. Muchas gracias, como siempre, y será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Adiós, señor.